Hola a todos, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con José Luis Sánchez. Hola, José Luis. Hola, buenas tardes. José Luis es un empresario atípico o poco convencional. Es decir, su objetivo no es ganar dinero. ¿Cómo es esto? Si quieres saber más sobre José Luis, síguenos. Bueno, antes de nada, vamos a saber un poquito más sobre José Luis. Nació en Madrid en 1957 y es licenciado en Ciencias de la Información y Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Además, máster en Dirección General de Empresas por la Universidad Europea de Madrid en colaboración con la Universidad de Deusto. Pertenece a ISACA desde 1988, teniendo distintas certificaciones en auditoría, seguridad y gobierno de las TIC. Iniciado en el mundo de las tecnologías de la información y comunicaciones, en el entorno de diseño y desarrollo de aplicaciones. Evolucionó hacia los ámbitos de auditoría y seguridad informática. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en distintas empresas multinacionales y en 1998 creó la empresa AnyHelp International, un proyecto empresarial de consultoría y servicios en tecnologías de la información que implantó en el mercado un nuevo concepto de compromiso, servicio y excelencia en el sector. A eso es un poco lo que nos referíamos con lo de no está enfocado en ganar dinero, pero bueno, ahora nos cuenta más José Luis. Tras más de 16 años de crecimiento, fue adquirida por la multinacional norteamericana Manpower Group. En la actualidad está retirado, dedicándose principalmente a escribir y a colaborar con asociaciones benéficas. Es miembro de Rotary International desde 2014 y en la actualidad pertenece al I-Club Mediterráneo del distrito 2203. Bueno, José Luis, pues nada, encantado que estés aquí. Si quieres empezamos, ¿nos puedes contar un poco cuál fue esa trayectoria que seguiste hasta que llegaste a abrir tu propia empresa, AnyHelp? Buenas tardes a todos. Gracias por tu introducción, Esteban. Pues os cuento, yo fui de aquella generación que cuando cumplías 14 años, tu padre decía, niño, mañana empiezas a trabajar. Y a mí me tocó en SEAT. Pero seguí estudiando, era un problema en la adolescencia, porque te preguntaban, oye, ¿tú trabajas o estudias? Ya sabéis aquella época, ¿no? Y les hacía un lío, porque yo trabajaba y estudiaba. Seguí siempre estudiando durante el tiempo de SEAD, hasta terminar la carrera, luego empezar económicas, etc. Y allí terminé en SEAD como un analista responsable de un equipo, pero preguntándome, ¿habrá otros mundos? ¿Habrá otros mundos? Porque ya llevaba como 13 o 14 años en SEAT. Y entonces, en el año 86, pues tuve mi primera crisis, puesto que cambié de trabajo, entré en una empresa llamada Pricewaterhouse, hoy le han añadido Cooper, y esa crisis fue entre el mundo del especialista y el mundo del generalista. Yo hasta ahora había sido especialista en una tecnología concreta, en un mundo concreto, y pues al aceptar este trabajo tuve que abordar 1000 tecnologías diferentes, 1000 lenguajes diferentes, tantos como clientes eras asignado para hacer proyectos, ¿no? Bueno, aquello duró 4 años, estuvo muy divertido y muy intenso, y por unas cosas del azar me ofrecieron entrar en IBM. IBM entonces era la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo y era un sueño para cualquier persona que tuviera relación con tecnologías de la información entrar en IBM. Yo ya era gerente en Pricewaterhouse, me ofrecieron aquello, pero me dijeron, te tienes que examinar. ¿Cómo examinarme yo, mayor, ya 28 años, 27, 28 años, allí con los becarios y tal? Pero es que era la única forma de entrar. Me examiné, me examiné, que fue muy divertido, una jornada entera examinándome por la mañana, por la tarde, y aprobé. Y me ofrecieron un salario que era el mismo que yo estaba ganando, pero sin una serie de tal que tenía en Price. Bueno, al final lo rechacé. Y me daba cabezazos contra la pared porque no iba a prescindir de unas cuantas prebendas que tenía. El caso es que O sea que al final decidiste no trabajar en IBM. sí,
le dije que no, pero fíjate que el director con el que finalmente pasé las entrevistas y tal, al cabo de los 4 o 5 meses me volvió a llamar diciendo, oye, he conseguido todo lo que tú querías y tal. Aquella fue una satisfacción algo fantástica porque claro, la juventud te hacía no prescindir de cosas, aunque realmente lo que quería era trabajar allí. Lo cierto es que fueron unos años también muy intensos, aunque desde el primer momento me di cuenta de que aquella no era mi empresa. IBM no era mi empresa, era demasiado grande, demasiada gente, además ya un tanto nostálgica en aquel momento, y hablo del año 90, de forma que cubrí un periodo que es el mínimo para demostrarte a ti mismo que el reto que has asumido eras capaz de llevarlo adelante y aportar a la empresa. Y bueno, al cabo de los 3 años me ofrecieron otro puesto en una compañía multinacional alemana, Comparex, y lo acepté como director de sistemas y servicios. Y fue fantástico pasar de una empresa que tenía 500.000 empleados en todo el mundo en aquella época a otra que solo éramos 5.000, ¿no? Bueno. Tampoco está mal, ¿no? Sí. Todas eran multinacionales. Yo nunca ocupé puestos o posiciones comerciales, sino técnicas y de gestión. Pero sí tenía relación con todos los comerciales y obviamente con relación con los clientes. Allí las reuniones internas siempre eran relacionadas con los presupuestos, con los funnel, las ventas, etc. Y yo me fui decepcionando con el tiempo porque todo era siempre growth, growth, profit, 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 growth, y el servicio y el trabajo bien hecho era algo que no contaba. Y máxime compañías que entonces eran absolutamente líderes y tenían cierto nivel de prepotencia también hablando con el cliente, con lo cual fui madurando a lo largo del tiempo esa idea que te venía rondando y finalmente en el año 98 pues decidí romper con todo aquello, hasta casi también con mi familia, porque claro, el emprender un proyecto desde cero, renunciando a empresas multinacionales con una buena posición, pues hace que... Pero No es lo fácil. hice, seguí adelante y creé esta empresa teniendo en mente el que fuera completamente diferente, que el objetivo fundamental fuera hacer bien nuestro trabajo. Uh-huh. ¿Y qué ofrece o qué ofrecías en eHelp? ¿Qué tipo de servicios? Bueno, pues mira, el nombre me surgió así casi como por inspiración divina, ¿no? Porque debajo del paraguas de eHelp cabe todo. Realmente, cuando alguien le decía o veía eHelp, te preguntaba ¿a qué se dedica esta empresa, ¿no? Si alguno no sabe inglés, eHelp significa cualquier ayuda. Uh-huh. Eso es. Entonces yo le preguntaba, ¿tú qué crees? ¿A qué crees que nos podemos dedicar? ¿No? Y recibía respuestas de todo tipo, algunas divertidas, ¿no? Oye, pero esos servicios y tal los hacéis a domicilio. Bueno, en efecto, eHelp se dedicaba al mundo de las tecnologías de la información. La idea podía ser avanzar en otras áreas, en otros sectores, pero bueno, aquello era lo que yo sabía hacer y entonces hice un portfolio más como tarjeta de visita, en un principio no porque hubiera un back-end, un back office con profesionales capaces de abordar todo eso, que me acompañaran inicialmente en esta aventura, pero la consultoría técnica, estamos hablando de unos momentos donde todavía no había eclosionado el mundo de Internet, ni de la informática doméstica, ni de usuario. Entonces, consultoría técnica, siempre hablamos del mundo del mainframe, de los grandes sistemas, ingeniería de sistemas, servicios gestionados, es decir, abordar partes de lo que son las áreas técnicas del cliente para llevarlas tú a cabo, por ejemplo, todo el tema de storage, almacenamiento, todo el tema de comunicaciones o todo el tema de bases de datos, ¿no?
también servicios de outsourcing y poco a poco también fuimos entrando en el mundo del compliance and security. Pero, claro, en un mundo como era a finales del siglo pasado, donde habían eclosionado las .com, también estaba el tema del cambio de milenio y lo que eso supuso en cuanto a proyectos y sobre todo en cuanto a pleno empleo en el sector de tecnologías de la información, pues era muy difícil entrar en ningún sitio. ¿Qué es lo que ocurrió? Que nos especializamos en un principio en hacer milagros. ¿Cómo es eso? Es decir, los clientes, siempre grandes corporaciones, pues te llamaban cuando sus proveedores habituales, pues estas grandes, o sea, Accenture, IBM, Indra, etcétera, etcétera, no respondían en tiempo, forma y coste, y alguien te conocía dentro de esa corporación, y tú hacías el milagro que el Indra de turno no podía hacer, es cuando tenías la oportunidad de entrar. Dice, oye, joder, fíjate que Nigel ha conseguido un ingeniero de sistemas en tal es un lenguaje de una máquina que era full tolerance, que se extendió en todo el mundo, de Tandem, ¿no? Y bueno, y así poco a poco fuimos entrando en cada uno de los clientes con una única persona para hacer un servicio concreto que luego, dada la calidad de ese técnico, la actitud de ese profesional, pues fuimos siendo requeridos para ir ampliando los servicios. ¿Y cómo llegaste a ese crecimiento tan grande? Casi 400 profesionales en plantilla, ¿verdad? Sí. Pues es muy fácil. Solo hay que tener coherencia. Hacer lo que dices que vas a hacer. Y esto a lo largo del tiempo la gente lo percibe y empieza a hablar bien de la empresa. Nigel era una empresa que no era nada convencional. Aparte del chau, bueno, perdón por la expresión, de escribir la estrategia, la visión, la misión, todas esas cosas, para Nigel, y yo no tenía absolutamente ningún problema en presentarlo así, había 3 premisas fundamentales. En primer lugar, la transparencia. En Nigel estaba prohibido mentir, pero ni para decir, dile que no estoy, que es que llame luego. No. Estaba prohibida la mentira a todos los niveles. Y además, la información fluía, todo se compartía. Fluía top-down, bottom-up, en vertical, en horizontal, en diagonal. Eso a la gente le involucra mucho, sin duda, ¿no? Otro principio, otra premisa fundamental era la estabilidad. Nigel no buscaba la rentabilidad ni el crecimiento. No buscaba ganar dinero, como decíamos antes. Buscaba hacer las cosas bien, hacer bien nuestro trabajo y cumplir los contratos en tiempo, coste y forma. Cumplir los contratos. Sí, cumplir los contratos es algo que no es habitual. Desgraciadamente no es habitual. Nigel cumplía los contratos. Y de esta forma, al hacer bien nuestro trabajo y cumplir los contratos, estos se ampliaban. Y la empresa ganaba dinero, sin duda, siempre aplicando márgenes éticos, porque dentro de esto de la transparencia también estaba el presentar el presupuesto con los costes y los márgenes si era necesario a los clientes, cosa que ninguna empresa, o muy pocas, se prestan a hacer, ¿no? Entonces, luego había otro tema dentro de la estabilidad, era que esos beneficios se quedaban dentro de la empresa, de forma que ésta se capitalizaba cada vez más. Pero había una tercera premisa tan importante como la transparencia y la estabilidad, y era no molestar. En Nigel no tenía departamento comercial, no había vendedores, ni ingenieros de ventas, ni account managers. Nos dedicábamos a trabajar, no a decir lo bien y lo mucho que trabajábamos. No teníamos profesionales con cuotas, con comisiones, no había gente que fuera llorando a los clientes para conseguir un contrato, etc. No. Como decía nuestro himno,
porque tuvimos un himno con versión coral y versión rock. En eHelp es diferente, trabajamos todos con pasión, solo damos al cliente satisfacción. Bueno, lo he dicho sin música porque no me atrevo a decirlo con música. Entonces, todas estas cosas, sin duda, daban coherencia a la empresa, porque la coherencia solo el tiempo permite verlo. La coherencia de las personas, la coherencia de las empresas, y todo esto se iba percibiendo, no solo por los clientes, sino también por los profesionales. De forma que el alto nivel de exigencia que tenía la empresa, que no era ni más ni menos que el sumatorio de la autoexigencia de sus profesionales, pues fue propiciando el que cada vez más gente se acercara a eHelp, más candidatos traídos incluso por nuestros propios profesionales, nuestros propios compañeros, ¿no? Entonces, insisto, nunca fue el crecimiento el objetivo, pero la empresa iba creciendo. ¿Cómo? Pues ante un nuevo proyecto contratábamos gente de fuera, lógicamente, no teníamos como otras grandes empresas del sector mucha gente sentada en el banquillo esperando, no, se contrataba gente de fuera y no se la contrataba para el proyecto, se aprovechaba el proyecto inicial para esa inclusión en plantilla, pero cuando se terminaba el proyecto, por supuesto que la empresa se ocupaba de darle continuidad. No contratábamos a profesionales para el proyecto, sino los contratábamos para toda la vida, como decíamos. Y bueno, pues oye, esto en realidad no era tan fácil como se dice, porque hubo que tener mucha resiliencia, como este término que algunos se creen que se ha inventado ahora, ¿eh? Pero había situaciones difíciles, no cabe duda. Estábamos hablando de que a finales del siglo XX los currículums todavía se enviaban por carta, por correo, empezaba Infojobs, ¿no? Siempre tuvimos precio especial en Infojobs porque fuimos uno de los primeros clientes, ¿no? Pero bueno, las empresas te pagaban a 90 días o más y tú las nóminas, los seguros sociales, los impuestos tenías que pagarlo todos los meses. Fueron tiempos muy duros, pero sobrevivimos y sin pedir ni un solo préstamo. Hay otros dos factores que son fundamentales, Esteban y queridos amigos, en una empresa. Uno es la selección. El departamento de selección es vital. Mucha gente se cree que es el departamento comercial o de marketing lo más importante. Es un error. Si no se selecciona a los profesionales adecuados, la empresa jamás funcionará bien. No tendrá técnicos o profesionales involucrados con la empresa. Entonces, funcionará, sin duda, pero no funcionará óptimamente. Y el otro es algo muy denodado siempre y que no se le ha dado la importancia adecuada, pero que es lo más íntimo que tiene una empresa. ¿Qué es lo más íntimo que tiene una empresa? Intangible. Sus números, su balance. No hay nada más íntimo de una empresa que el balance, los presupuestos, la contabilidad. Es lo que habla de la salud de la empresa y de qué tipo de empresa es, si es una empresa seria o no es seria, ¿no? Bueno, esto... Así que, pues una serie de factores. Honestidad, el tener prohibida la mentira, muy interesante y algo que comparto. Integridad, que es cumplir los contratos en tiempo y forma, como has dicho, con buena comunicación en toda la empresa a todos los niveles. La selección de personal, elegir a personas adecuadas, que esto siempre obviamente es muy importante, y ofrecerles una carrera de por vida, digamos, o sea, no cogerlos como hacen muchas consultoras, dejarlos, o sea, un poco mercaderes de gente, ¿no? Que hacen muchas... algunos lo llaman, Esteban, body shopping. Desgraciadamente es lo que hacen literalmente, sí. Y así es como llegaste a la internacionalización. ¿Cómo fue esto? Fue un go with the flow, ¿no? Fue un acompañar a algunos de los clientes
pues en sus planes de expansión, que ya llevaban un tiempo, ¿no? Aprovechando, bueno, la expansión económica que hubo a finales de siglo y el fenómeno, sin duda, de fusiones y adquisiciones que en distintos sectores, ya sea banca, seguros, etcétera, hubo, ¿no? Y que iban implantándose por distintos países y requerían, sin duda, pues profesionales que conocieran bien su tecnología, su organización, su estrategia, y que, cuando digo profesionales, digo empresa que aportara los servicios con profesionales que cumplían estas condiciones y que además pues que se habían ganado su confianza. Entonces, de esta forma, nos implantamos en el Reino Unido y posteriormente en Brasil. Allí también, sin duda, fue imprescindible la selección de los profesionales adecuados para abordar los servicios que nos contrataban, no solamente por los temas de idioma, sino porque son mercados diferentes y mentalidades muy diferentes. Elegir a las personas adecuadas era absolutamente fundamental. Desgraciadamente costó bastante, especialmente en Brasil, ¿no? Pero bueno, hicimos una buena labor que además prestigió a la empresa ante sus clientes. Volviendo al tema de la selección de personal, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los factores que valoras más en un candidato? ¿Y qué es lo más difícil en el trabajo de selección de personal? Bueno, sobre esto hay una profusa literatura, ¿no? Hay de todo, sin la menor duda, pero yo te puedo decir que yo he hecho unas 10 entrevistas en mi vida como candidato, pero no menos de 1000 como seleccionador. Entonces, las entrevistas que hice en su día con estas empresas que he comentado, pues era luego lo que yo también trataba de percibir en los candidatos. Desde luego que lo más importante, sin duda, es la actitud de la persona. Tener actitud es vital. Sin actitud, bueno, pues tendrás un profesional que sabe hacer unas cosas y que cubrirá un puesto y lo hará bien, sin duda. Pero si no tiene una actitud, una sana ambición por aprender, por hacer cada vez mejor las cosas, ese ánimo de superación, pues probablemente no podremos contar con ese profesional para otros menesteres. Y las empresas crecen, las empresas necesitan profesionales, o deberían de contar con los profesionales que tienen ya dentro para darles más responsabilidad, ¿no? Eso, cuando un profesional tiene esa actitud, aunque no hablen nunca con él y lo estén viendo de lejos, cómo camina por los pasillos, simplemente el ver caminar a una persona por los pasillos, o si va a una máquina de café a sacar el café y se vuelve o se queda allí a pasar un rato, todas esas cosas se ven, ¿no? Y se preguntan, ¿no? Entonces, yo creo que el tener esa actitud, sin duda, es fundamental a la hora de un proceso de selección. Pero claro, esta actitud no surge de la nada, no es una cuestión que simplemente haya que llevar cuando entras a una entrevista de trabajo, ¿no? No, esto tiene que venir de fábrica, como yo digo, ¿no? Fíjate que el proceso de selección comienza en el momento en que empiezas a escribir tu currículum de vida, tu resumen. Faltas de ortografía, incoherencia en las fechas, falta de orden o de limpieza al exponer las cosas, eso descartan al candidato sobre la marcha, ¿no? Igual que la entrevista
Telefónica, que suele ser un segundo filtro, ¿no? Un filtro importante, ¿no? Desde el primer momento en que haces la llamada, suena el tono y en el tono te aparece, yo qué sé, la conga de Jalisco, pues ya cuelgas, ya has hecho el proceso de selección. Has descartado al candidato. También el aspecto físico es fundamental, vestir bien, ir aseado, no tener aditamentos externos, ser correcto, saber escuchar, saber expresarse, todo se valora en un candidato, pero lo más importante sin duda es la actitud. Y lo más difícil, me preguntabas también, para un seleccionador, para un recruiter, pues depende mucho del recruiter, ¿no? Y depende también de la cultura de la empresa. Hay muchos recruiters que son personas que parece que están ungidas, que miran al... Ungidas. Ungidas, sí. Ungidas, ajá, perdón. Sí, que miran por encima del hombro, ¿no? Que están en un plano superior porque, bueno, si es verdad, yo a mi gente le decía, señores de selección, tenéis una responsabilidad increíble. Vosotros estáis decidiendo sobre la vida de las personas, porque dependiendo de que seleccionéis a una persona o a otra, su vida va a cambiar totalmente. Entonces, ¿qué es lo más importante? Sin duda, para poder llegar a la persona y para sacar todo lo que puede haber dentro, es crear un ambiente de confianza, cordial, de una charla natural, donde aquello, más que una entrevista de selección, parece que es tomar un café entre amigos, porque hay que invitar al café al candidato, ¿sabes? Hay que enviar al refresco, a lo que sea, y contarle a dónde ha venido y darle las gracias por venir a mi empresa, porque estamos buscando a un profesional que le queremos para toda la vida, que tiene que empezar por aquí y tal. Bueno, todas esas, crear ese ambiente de confianza es muy importante, muy importante. Esto no quiere decir que en un momento determinado no haya también que propiciar situaciones tensas durante la entrevista, ¿no? Pues para ver hasta dónde puede llegar el candidato, ¿no? Y cómo reaccionar ante posibles conflictos que en el día a día surgen, sin la menor duda. Y imaginaros, especialmente en ingeniería de sistemas, donde todo funciona 24 horas, 365 días al año y nada se puede parar. Y estamos hablando de gente de alta cualificación donde se cae una máquina, hay una interrupción de servicio y se queda un banco sin cajeros o sin poder atender las oficinas o simplemente sin comunicaciones, ¿no? Esas son situaciones de tensión muy, muy importantes y hay que saber cómo reaccionar y cómo arreglar el problema. Bueno, creo que con esto estoy contestando, ¿no, Esteban? Sí, y además un poco también la pregunta que tenía a continuación, la has contestado en parte por el tema de la actitud, pero ¿hay algún consejo concreto, en especial, que le darías a una persona que está buscando trabajo? Pues sí lo hay, porque fíjate que es que muchas personas creen que esto del trabajo es una cosa normal. Bueno, sí, es una cosa normal, sin duda, y ojalá fuera accesible siempre para todo el mundo, pero hay que tener en cuenta que el trabajo es, si no la cosa más íntima y personal en la vida, es una de las cosas más íntimas y personales que uno puede tener en la vida. Porque sin trabajo no hay ni vida privada, ni vida pública, ni nada. Por ello es fundamental que cuando estamos en una situación de buscar un trabajo, vayamos preparados. Aparte de las cosas que hemos comentado anteriormente, yo siempre aconsejo que se estudie, que se conozca bien de antemano a dónde vas. Afortunadamente hoy es facilísimo buscar a la empresa en internet. Claro, ¿no? Ver a qué se dedica, cuál es su estructura geográfica o su cobertura geográfica, cuál es su historia, cuál es su organización, qué noticias hay relacionadas con ellas, bueno, todas estas cosas, todo lo que se pueda saber acerca de la empresa, pero aunque vayas a un puesto técnico o incluso de becario, te diría, durante una entrevista de selección,
y si se crea un ambiente más o menos de conversación recíproca, pues hay cosas de estas que pueden salir y que además en un momento determinado un candidato que debe de saber, por supuesto, escuchar antes que nada, pero también tener esa escucha activa, pues puede lanzar preguntas relacionadas con la empresa que cuando menos van a sorprender al entrevistador. Y van a mostrar que ahí hay una persona un tanto diferente que se ha molestado en saber a dónde va y cuál es la situación de la empresa en ese momento, ¿no? Obviamente, ese tipo de preguntas, ¿no? Creo que nunca se debe de preguntar en una entrevista cuál es el horario de trabajo y las vacaciones y cuál es el salario. Ninguna empresa va a exigir ningún horario que no se adecue a la ley y ni va a dar una remuneración que esté por debajo de la ley. Al contrario, depende de tal, va a ser mucho, muy por encima de las tablas de los convenios colectivos, etcétera, ¿no? Es necesario mostrar también, sin duda, pues seguridad de una forma natural, ¿no? Y transmitir que uno pues entiende la estrategia y que está dispuesto, por supuesto, a adaptarse a los procedimientos de la empresa y a las normas de la empresa, ¿no? En tiempos difíciles esta es otra cuestión que es muy complicada, ¿no? Porque, claro, cuando uno está en una situación de desempleo, está en el paro, hombre, cuando uno está en el paro, su trabajo es buscar trabajo. Eso es lo que debe de hacer y además con un nivel de perseverancia permanente, todos los días. Vestirte, quitarte, ducharte como si fueras al trabajo, ¿eh? Y buscar trabajo. Perseverar es muy fácil decirlo cuando no estás en esa situación, ¿no? Pero yo desgraciadamente he tenido que ver a bastantes personas que llevaban ya un tiempo significativo en el desempleo y se pasa muy mal. También digo con orgullo que algunas de esas personas se incorporaron a mi empresa y han dado un resultado fantástico, sin duda, ¿eh? Bueno, esto es lo que creo que... ¿Y cómo has visto transformarse el mercado en España concretamente, pues desde aquellos tiempos hasta hoy en día? Bueno, en España a finales del siglo y principios de este, es que España es diferente, sin duda, ¿no? En España se pasó del SEAT 600 al Audi 100 en un plis-plas. Bueno, en muy pocos años se pasó del 600 al Audi 100, se pasó de estudiantes que nos examinábamos todos los meses, todos los trimestres, los exámenes finales, a evaluaciones trimestrales y poder pasar el curso con muchos suspensos. Se pasó a que solo estudiaban en la universidad unos poquitos, a que todo el mundo podía estudiar en la universidad. Y pasamos también de estar en la cola de Europa a estar en los vagones de cabeza, ¿no? Eso, sin duda, gracias a generaciones que han trabajado muchísimo y que han hecho posible esta transformación, este cambio al que nos estamos refiriendo, ¿no? De repente nos encontramos inmersos en aquello del tan aireado estado del bienestar de algunos, porque a otros les ha tocado trabajar muy duro, y todo eso en paralelo a que algo que es vital en cualquier sociedad, y lo estamos viendo cada vez más, desgraciadamente, a que llevábamos un sistema educativo cada vez más deficiente. Más deficiente que, junto con otros temas, yo digo esto porque lo he vivido y lo siento así, me vais a perdonar los que penséis que estoy equivocado, pero todo esto ha ido en paralelo a una cierta degradación en la sociedad de los niveles de exigencia, de los ánimos de superación y de una cierta lasitud, y también de un proteccionismo del Estado cada vez mayor.
a las clases que bueno, supuestamente están menos favorecidas. Dicho esto, a mí en un momento determinado en mi empresa, saliendo de avanzado el siglo, en 2005, 2007, no había profesionales cualificados y decidimos crearlos. Os cuento esta anécdota porque era muy elocuente. Coger a profesionales, terminando el FP1, FP2, no eran profesionales, eran estudiantes, y darles una formación intensiva, en donde la formación fuera el proceso de selección, una formación para empezar como operadores juniors, que es el nivel más bajo en tecnologías de la información, digamos, y que darles un plan de carrera. Empezaron ganando en aquella época 12.000 euros para tener una pista a 30.000 en cuatro años, ¿no? Bueno, nos costó Dios y ayuda encontrar a los profesionales, a las personas que no requerían ningún requisito ni ningún conocimiento, nada más que esas cosas que hablábamos antes que deben venir de fábrica. A veces pensaba, señores, ¿por qué no entrevistamos a los padres? Porque si entrevistamos a los padres y vemos que son serios y tal, pues entonces ya invertimos el tiempo en entrevistar a los hijos. Bueno, quiero decir que para cursos de mes y medio para 12 profesionales, teníamos que entrevistar a 100 y pico muchachos, ¿no? Y la verdad es que, claro, por mucho que les contabas, no podían ver qué es lo que les estaban, o no querían ver lo que les estabas ofreciendo. Bueno, quiero decir con esto que yo he visto que ha habido un cambio bastante relevante en la actitud de mucha gente, de muchos jóvenes que son, sin duda, todos hemos sido jóvenes, los que van a sustentar la sociedad del mañana. Esto ya lo estamos viendo también desde hace un par de décadas incluso, ¿no? Ocupando puestos de responsabilidad a personas, tanto en la empresa privada como en la pública, que son productos ya de un sistema educativo deficiente y que además creo que sus valores y sus principios no son los que han regido la sociedad, ¿no? Y por tanto sus decisiones, las decisiones que toman, pues desgraciadamente también no están en línea con lo que debe de ser la organización, la empresa, sino más bien en base a sus intereses propios, ¿no? Bien, todo eso, como decía, los estados han favorecido el tema con su proteccionismo y también, y yo creo que en España también agravado por dos cosas, ¿no? Por las administraciones públicas, donde hay puestos de trabajo vitalicios y eso hace que haya una diferencia enorme entre quien tiene un puesto de trabajo vitalicio y quien nos pueden despedir mañana, y luego por otra, pues también por la falta de una política que favorezca la creación de empleo de verdad, que no sea empleo público, porque el empleo público ha eclosionado en las autonomías y es el sueño de mucha gente llegar a eso, pero eso no genera ni contribuye al PIB ni genera riqueza en los países. Dicho esto, creo que por otro lado hay una paradoja, puesto que, aunque esta es la realidad de muchos países, por otro lado, nunca en el mundo se ha vivido tan bien como hoy. Nunca. En el año 2000 tuve que hacer un trabajo también, pues, en eHealth en París, en donde
había 45.000 niños en el año 2000 que se morían al día de enfermedades no necesariamente mortales. 45.000 al día supone 16 millones al año. Hoy no llegan a 20.000. No llegan a 20.000. En el año 2000 había 50 guerras activas en el mundo. Hoy hay 25 conflictos armados apenas. La esperanza de vida antes ni se medía. Había países que mirabas y eran 35, 40 años la esperanza de vida. Hoy la media es de 72 años. Y la renta per cápita exactamente igual. No había ni renta per cápita en muchos países y hoy la media es de $3.000 anuales. Ya sé que todo eso difiere muchísimo de las regiones, lógicamente, ¿no? Pero quiero decir que el mundo nunca ha sido mejor que hoy. Y sin embargo, fijaros, desde hace poco tenemos temas como el cambio climático, como las pandemias, estas crisis económicas cada vez más profundas y una ilusión monetaria cada vez más controvertida, sin la menor duda, ¿no? Con mucha gente hablando del nuevo orden mundial que viene diseñado ya desde el final de la Guerra Fría, pero que ahora creo que está más en manos de una oligarquía que nunca y que no sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, todo este inmenso conocimiento y experiencia que tienes, afortunadamente, aparte de en esta entrevista, lo estás reflejando en libros. Cuéntanos sobre tu faceta de escritor. Bueno, esto ha sido algo que he tenido en mente desde siempre, ¿no? Desde que empecé a estudiar en su día Ciencias de la Información, ya antes incluso de adolescente me gustaba escribir mis sentimientos, hacía poesías, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y bueno, y luego a lo largo de mi carrera profesional, sin duda que he tenido que escribir mucho, he escrito manuales de usuario, manuales de procedimientos, imaginaros la cantidad de propuestas que he tenido que hacer y de informes de auditoría y de todo tipo, o sea, siempre he estado escribiendo y ya, bueno, pues cuando tomé la decisión, también a raíz de enfermedades y tal, de aceptar la propuesta del grupo Manpower y cederles la empresa, pues decidí que me iba a dedicar a escribir. Y a escribir sobre mí, sobre todas las experiencias que había tenido, sobre todo lo que había pasado en esa sociedad en la que yo he ido creciendo, teniendo la oportunidad también de conocer tantas y tantas empresas en las que he hecho proyectos y bueno, ya he editado un libro de una trilogía que se llama Lo de la vida, que además me hace pasar unos ratos estupendos, recordando situaciones y escribiéndolas. La verdad es que... Hablas de tu vida personal, ¿verdad? De tus experiencias. Sí, de experiencias personales, pero también de gente muy relacionada y de lo que era la sociedad en ese entorno. Cosas, Esteban, que son lo de la vida, que nos ha pasado a todos y que muchas veces no recordamos jamás. No recordamos nunca, ¿no? Y yo invito a la gente a que se pare a pensar en cuando tenía 8 años o 15 o 25 y que escriba sobre ello. En la medida en que vas escribiendo van surgiendo nuevos recuerdos, nuevas situaciones que sin duda son entrañables. Yo estoy en esa fase y me lo estoy pasando fenomenal, sin duda. Y también a través de los fondos que recaudas con la venta de tus libros, estás ayudando a causas benéficas a través sobre todo de Rotary International. Cuéntanos un poco de esta organización no gubernamental o sin ánimo de lucro, en qué consiste para la gente que no la conozca y cómo llegaste allí. Bueno, verás, Rotary es una actitud vital, la que tienen la mayoría de las personas que estamos en Rotary, que he conocido dentro. Yo llegué allí por un buen amigo, cuando estaba, pues eso, transfiriendo la empresa, y me llevó a varias reuniones, a varios almuerzos de su club,
y me quedé muy gratamente sorprendido de lo que vi, de lo que escuché, del altruismo de la gente, de los proyectos que hacían, ¿no? Cuando me aceptaron en Rotary y tuve que hablar, les dije lo que sentía, ¿no? Que yo era rotario, pero no lo sabía. Yo toda mi vida he sido rotario. ¿Por qué? Porque esta gran organización, que es la más grande del mundo, que somos más de 1.200.000 personas en los 190 y tantos países, pues compartimos unos principios y unos valores universales que deberían de tener muchos gobiernos como ejemplo a la hora de abordar los verdaderos problemas del mundo, problemas del hambre, problemas de enfermedades, problemas de desigualdad, de analfabetismo, de incultura, hasta del cambio climático. Rotary tiene proyectos en todos sus clubs que están orientados a estos objetivos y tiene una grandísima diferencia respecto a otras empresas más pequeñas. Y hablo de, quizás no es la palabra empresas más pequeñas, sino otras ONGs, porque Rotary no es una ONG. Rotary no recibe ni ha recibido jamás, y tiene ya 115 años de existencia, ni una sola subvención de un gobierno. Esa es la gran diferencia. No es UNICEF, no es la Cruz Roja, no es Médicos Sin Frontera, no recibe una sola subvención, sino que somos los miembros de Rotary los que aportamos una cuota, aportamos nuestro conocimiento y aportamos nuestro trabajo para generar proyectos que están orientados, como os digo, a paliar las desigualdades en el mundo, la enfermedad, el hambre, etcétera, etcétera. Gente muy involucrada que dedica parte de su vida a esto sin cobrar un solo céntimo. Bueno, yo también tengo el orgullo y el placer de pertenecer a esta organización que efectivamente promueve valores que hoy en día no están tan en auge, ¿verdad? Como la integridad, el compañerismo, el servicio. Eso es. Entre otros, tenemos la suerte de conocernos y de generar una gran amistad entre los distintos miembros de Rotary. Vamos a ir terminando. Bueno, un par de preguntas. Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué harías diferente en tu vida? Fíjate que esto es algo que deberíamos de tener todos archisabido, ¿no? Porque ha habido tiempo como para preguntárnoslo, ¿no? Bueno, quizá no. La verdad es que yo suelo pensar que no me arrepiento de nada, porque bueno, todo al final, en la situación en la que estoy bien, he llegado, bueno, siempre progresando poco a poco y al final, pues, bueno, todo es, digamos, es perfecto, ¿no? Pero bueno, si hay alguna cosita así que dijeras, ay, si hubiera hecho esto, quizá no. Pues mira, la vida es un carrusel, ¿sabes? Yo siempre he dicho también que para ser inmensamente feliz hay que ser inmensamente desgraciado, ¿no? Y lo que pasa es que la desgracia dura infinitamente más que la felicidad, ¿eh? Pero bueno, lo cierto es que sin depende del caso. esa dosis de amargura no cabe duda que seguramente tampoco serías tú, tampoco hubieran ocurrido otra serie de cosas. Pero si pudiera cambiar algo, creo que sería el no volver a dar la confianza a personas que luego vi que no la merecieron y que causaron mucho daño a mí y a mi entorno, ¿no? Pero nunca se sabe. Bueno, y por último, ¿cómo te ves en los próximos años? Bueno, en primer lugar, me veo vivo. Por supuesto. Yo también te veo. Me veo vivo, más vivo quizá que hace unos pocos años, ¿no? El caso es que, desgraciadamente, hoy los constraints que tenemos, ¿no? con la pandemia y todas estas cosas, pues una de las cosas que sí, cuando tienes más tiempo, siempre quieres hacer, que es el tema de los viajes. Los viajes van a tener que
quedarse en virtuales de momento, ¿no? Eso es lo que me gustaría hacer. Pero bueno, de cualquiera de las formas me veo ya con una vida muy tranquila, donde me planteo disfrutar en la medida en que se pueda y también haciéndosela lo más agradable posible a los que me rodean, colaborando también con Rotary, colaborando con la asociación del teléfono contra el suicidio, que están haciendo una labor encomiable y que, como sabes, Esteban, desde Rotary también hemos abierto un proyecto que se llama Agárrate a la vida para intentar colaborar con ellos para disminuir esta mini pandemia que supone más de 1 millón de muertos al año en el mundo y en concreto en España casi 4.000 al año, 3.600 y pico. Y de la que no hablan los medios de comunicación. No, de la que no hablan porque es un tema que sigue siendo tabú, aunque poco a poco entre todos vamos haciendo que cada vez aparezca más. Y naturalmente me veo escribiendo, no voy a dejar de escribir, me divierte muchísimo. Bueno, pues hasta aquí por hoy, José Luis. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer aprender contigo y espero que tú, si estás escuchando, también, has sentido mucha inspiración en las palabras de José Luis y si te ha gustado, pues suscríbete al canal también. Y bueno, pues lo dicho, muchas gracias, José Luis, y nos vemos pronto, de momento online, pero espero que también en persona. Espero que sí. Gracias a ti por todo. Muchísimas gracias, Esteban. Y adiós a todos. Chao. Hasta luego.